Amén. Qué lindo es saber que el Señor habita en la alabanza de su pueblo, ¿no? Y qué bello es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Hoy sí no hay frío, hoy hay sol. Inició la mañana fría y el Señor ha ido abriendo los cielos y regalándonos un bello clima. Entonces, gracias al Señor por el sol y gracias por lo que hace para nosotros. Hoy continuamos en nuestra serie, pero hoy vamos a estar en un evangelio diferente. Seguimos con el tema de evidencias de la verdad. Pero hoy vamos a ir a Lucas, porque Lucas también muestra evidencias de una verdad. Y esas evidencias que trae Lucas hoy para nosotros saltan a la vista. Entonces quiero pedirle que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 11 hasta el 17. Lucas en el capítulo 7, versículos 11 al 17. Y leo a su favor en la versión inspirada del Señor, la Nueva Biblia de las Américas. Y si usted ya encontró esta porción de la palabra, acompáñeme poniéndose en pie para leer con reverencia al Señor. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él, de Jesús, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tu palabra tiene poder. Porque es más cortante que una espada de doble filo para llegar hasta lo más profundo de nosotros. Pero gracias porque tú, Señor, has tomado la decisión de estar en medio nuestro. Gracias porque esta es tu casa. Y gracias porque cuando leemos tu palabra podemos ver tu gran bondad. Gracias, Señor, porque aquí estamos incluidos todos los que a ti te ha parecido. Gracias porque tú, Señor, hoy miras con compasión nuestro corazón. Gracias porque te acercas. Y gracias, Señor, porque nosotros también podemos expresar
Gloria a ti. Permite, Señor, que en la predicación de tu palabra tú seas glorificado. Que aquietes, Señor, nuestro ser, como lo dice el Salmo 62. Pero que también tú, Señor, hoy te muestres a nosotros, te manifiestes con poder. A mí, permíteme esconderme detrás de ti. Que yo me esconda detrás del atril para que el que se vea seas tú, Señor. Que mi voz se calle para que seas tú hablando. Que mis pensamientos estén cautivos en tu mano para que seas tú poniendo tu pensamiento en medio nuestro. A ti te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. He titulado esta predicación de la palabra del Señor: ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? Una pregunta que hoy aún es pertinente en medio de la sociedad. Hoy la sociedad se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Y más aún cuando tenemos noticias como las de La Calera, cuando tenemos noticias como las que han sucedido en medio de Cundinamarca durante estos días, ¿no? Cuando tenemos noticias de los sucesos en Ecuador, cuando tenemos noticias que son devastadoras. ¿Dónde estás, Jesús? Y yo no sé si usted en algún momento de su vida se preguntó: Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero quisiera que por un momento usted comparta con la persona que está a su lado en qué situación usted se ha preguntado: ¿dónde estás, Jesús? Por un momento hable con la persona que está a su lado y cuéntele quizás un poquito qué le llevó a preguntarse: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Jesús? Quizás la pregunta ha tenido un contexto de sufrimiento, de un momento difícil en su vida. Y usted allí ha preguntado: ¿dónde estás, Jesús? Quizás ha tenido un contexto de pérdida. Y cuando hay pérdidas, usted se pregunta: ¿dónde estás, Jesús? Pero también en aquellos momentos donde vienen los desamores, donde emocionalmente quizás estás desbaratado o desbaratada y preguntas: Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en las problemáticas laborales? ¿Dónde estás cuando hay problemas en la familia? Jesús, ¿dónde estás cuando mi matrimonio va a pique? Jesús, ¿dónde estás cuando mis hijos no se sujetan o no me respetan? Jesús, ¿dónde estás cuando llevo el semestre casi que echado? ¿Dónde estás, Jesús, cuando la salud falta? ¿Dónde estás cuando hay desastres naturales? ¿Dónde estás, Jesús, en medio de la guerra en Ucrania? ¿Dónde estás, Jesús? Y quisiera pedirle que me acompañe para ver cómo
Lucas y el Señor, el Espíritu Santo, a través de Lucas, responde a esta pregunta. Y estaremos en tres momentos, en tres formas en que el Señor responde a esta pregunta a través del Evangelio de Lucas. Y acompáñeme entonces para estar en el primer momento. Versículos 11 y 12. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera muerto a un hijo, pero era un hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Pues la primera forma en cómo Jesús responde a esta pregunta es, o podemos ver en esta corta porción, que Jesús está diciendo: yo me acerco. ¿Dónde estás, Jesús? Estoy cerca. Estoy llegando a la realidad. Se acerca a una ciudad que quizás no nos da muchas características acerca de cómo era esta ciudad. No nos dice mucho de cuántos pobladores tenía esta ciudad y qué clase de gente vivía allí. Pero si bien no eran judíos los que allí estaban, y va a ir descubriendo conmigo el por qué le digo esto. Es un contexto greco-romano en el que en este momento Jesús está acercándose. Y se acerca a una mujer que está viviendo algunas dificultades. Se acerca a una mujer que ha perdido, a la cual se le ha muerto su hijo. Pero no uno de los 15 o 20 hijos que tenían. Su único hijo. El único. Acerca del papá, no dice el texto que pasó con el Señor de esta familia. Pero nos dice que el único hijo había muerto. Ya no estaba. Esto no es algo nuevo en la narración de Lucas, puesto que si vemos la perícopa o la porción bíblica que está antes de esta porción que estamos estudiando, usted va a identificar rápidamente cómo vemos a Jesús acercándose también. Y acercándose, versículos 1 al 10, a la casa de un centurión. Porque el centurión manda a unos siervos a buscar a Jesús. Díganle que venga para que sane a mi siervo amado. Y Jesús no responde, pero se acerca. Va. Se dirige hacia ese lugar. Y estando quizás aún lejos de la casa, antes de llegar, los siervos le dicen, manda otra vez el centurión a los siervos y le dicen, por favor, díganle que ni siquiera yo he ido porque no soy digno de estar delante de él y mucho menos de que entre en mi casa. Pero hay algo poderoso aquí, en las palabras del centurión. Una palabra tuya será suficiente para sanarlo. No se demuestra cuál fue la palabra que dijo Jesús, pero en el resultado final de esa porción vemos que el siervo fue sanado. Entonces, en otro lado, Jesús responde
con sanidades. Versículo 19. Jesús, en la porción que está después de esta porción que estamos estudiando, versículos 11 al 17, ustedes van a encontrar la siguiente porción en la que Jesús también se está acercando a una realidad. Pero ¿cuál es esa realidad? El Bautista, Juan, le manda a preguntar con unos siervos también: ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Jesús no responde la pregunta de manera verbal. Pero versículo 19, vean qué hizo Jesús. Perdón, no es el 19, es el 21. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y muchos ciegos les dio la vista. Entonces él respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Jesús no responde con palabras diciendo: sí, mírame, aquí soy, tómame una foto y llévala a Juan. No, él responde con actos de amor. Con actos de amor, dando evidencia de quién es este Jesús, y que no habrían o no tendrían que esperar a otro, que era suficiente, que Jesús era suficiente. Jesús ve las cosas que están sucediendo y se acerca a la mujer en medio de dos cosas que el texto afirma: una multitud que venía con Jesús y los discípulos, y otra multitud o una gran o numerosa cantidad de personas que estaban en la procesión, que estaban en el momento de sacar al que había muerto. Y en medio de todo ese gentío, Jesús se acerca. Jesús busca a esta mujer. Jesús se enfoca en esta mujer, y es lo que hace muy bien esta porción de la Escritura al decirnos algunos rasgos de esta mujer. Uno, que era mujer. Dos, que su único hijo había muerto. Tres, que era una mujer viuda. Pero, ¿qué quiere decir eso? Las implicaciones socioculturales para una mujer en esta situación tenía que ver con circunstancias o con consecuencias económicas, con consecuencias también religiosas. Eran consecuencias que la relegaban de toda oportunidad en medio de la sociedad, o en medio de la religión, o en medio aún de la economía. El que trabajaba en este contexto eran los hombres, y el único que había en la casa se murió. El que era visto, o la familia que sobresalía, era porque tenía hijos que podía enlistar para ir a la guerra. Recuerden, un contexto greco-romano. Es decir, si no había un hombre en medio de la familia, no servía esa familia. Pero también en casa, el hombre era el que llevaba la cabeza espiritual del hogar. Y al no estar la cabeza, el papá, el esposo, el hijo mayor o el hijo, en este caso, asumía la cabeza espiritual del hogar. Pero se han muerto las esperanzas económicas en un único hijo. Se han muerto las esperanzas de relaciones socioculturales. Se han muerto las esperanzas de ser alguien, porque ya no podría crecer la familia
una mujer sola en medio de una cultura que solo aprecia al hombre. Le falleció a esta mujer la esperanza social, económica, religiosa. Había fallecido para ella la esperanza de prolongar la familia. Había fallecido para ella la dinastía, el apellido, hasta ahí llegaría. Y sin importar la nacionalidad de esta mujer, sin importar su sexo, sin importar la situación familiar que ella estaba viviendo, Jesús se acerca a esta mujer. Fue a Naín. Tenía que pasar por Naín, por esta mujer viuda que había perdido a su único hijo. Jesús se acerca a esta mujer. ¿Dónde está Jesús? En medio del lamento, de las lágrimas, en medio del dolor de una mujer que había perdido todo en su vida. Posiblemente estaba en su mente la pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? En medio de estar gritando el dolor de perder a su único hijo, se está preguntando también: ¿dónde está Dios? Y Jesús le responde a esa pregunta acercándose a ella. Jesús está acercándose, pero Jesús también, versículos 13 al 15, Jesús está irrumpiendo la realidad de esta mujer. Está cruzándose en el camino de una situación concreta. En medio de la multitud que acompañaban, versículo 12, las multitudes acompañaban. No hay un papel sobresaliente en las multitudes, acompañan. Y en medio de ese acompañamiento, imagine cómo sobresale el llanto de una mamá que pierde a su único hijo. Imagine cómo quizás los lamentos y los gritos desgarradores de esta mujer se escuchaban a lo lejos por perder a su único hijo. Y Jesús, movido por compasión, versículo 13, miren allí qué es lo que mueve a Jesús. Al verla, el Señor tuvo compasión. Movido por la compasión, el Señor Jesús se acerca a esta mujer. Movido por la compasión, la mira y le dice: no llores. Jesús, por favor, ¿qué estás diciendo en un momento tan difícil? Jesús se acerca y le dice: no llores. No llores aun cuando tu único hijo haya muerto. No llores aun cuando no tengas esperanza religiosa. No llores aun cuando no haya sustento en tu casa. No llores. Yo creo que esta mujer miró a Jesús y posiblemente meneó su cabeza diciendo: ay, la gente cómo es de imprudente. Es que no era nada fácil que usted se le acerque a aquella mujer o a aquel hombre que ha perdido a su único hijo y le diga: tranquilo, no llores. Si no lo sacan de la funeraria, dése por bien servido. Pero aquí Jesús está irrumpiendo en un momento ceremonial e importante. Jesús interviene en un momento crucial para esta mujer.
donde ella en su luto, en su duelo, en su dolor, está desgarrando toda su alma. Todo lo que es, lo está dejando allí, en medio de ese lugar y en medio de esa procesión. Sin importar la nacionalidad de la mujer, sin importar de que era una mujer, el Señor se mueve por compasión. Jesús irrumpe en medio del llanto de esta mujer. Jesús irrumpió en medio de la desesperanza de esta mujer. Jesús se cruzó en medio del dolor de esta mujer. Pero Jesús también está en medio de la procesión. Y vean el detalle tan espectacular que pone Lucas allí en el versículo 14. Y acercándose Jesús, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Ya no le habla a una mujer que está con mucho dolor y que quizás escucha con cordialidad. Ahora le habla al muerto. Pero en este detalle es que Jesús se acercó y tocó el féretro. Es decir, cualquier judío, cualquier fariseo, cualquier intérprete de la ley que estuviera en ese momento al lado de Jesús, se iba a retirar de Jesús. Porque el conocimiento del judío era que tocar un muerto o un féretro lo dejaba inmundo. Entonces, quizás se abriría el espacio en medio de Jesús en esas multitudes, porque ha tocado el féretro y ha hecho detener al que llevaban al muerto. Allí le habla al muerto, versículo 14. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Levántate. Jesús le da una orden a este hombre. Y es interesante porque esto nos liga mucho con la historia de Dios. ¿Cómo creó Dios? A través de una orden. Dios crea a través de decir palabras. Pero cuando crea al ser humano, no solo se queda en decir palabras, se involucra, lo toca. Formó Dios del polvo de la tierra al hombre. Aquí nuevamente vemos al Dios creador en Jesús. Jesús da evidencia de quién es Él y le dice, levántate. Le da una orden y el muñequito se levantó. Vean lo que pasa a continuación. El que había muerto se incorporó y hablaba más que borracho perdido. Se levanta este hombre hablando y hablando y hablando y hablando sin saber de qué estaría hablando. No sabemos qué estaba diciendo, no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que Jesús habló. Es que Jesús, movido por la compasión, irrumpe en una procesión, detiene la procesión y levanta al que estaba muerto. Cambia de rumbo el momento. Ya no habría tintico gratis. Se acabó la procesión. Jesús irrumpe y cambia el propósito por el cual las multitudes estaban allí. Ya no habría que acompañar ni llevar al muerto a ningún lado. Jesús irrumpió en esa realidad, irrumpió en ese momento y cambió el propósito de un gran número de personas.
Cambió el llanto de una mujer en un gozo extremo al levantar a su hijo. Ya no había quien gritaba preguntando: ¿dónde estás, Dios? Ahora está diciendo: trajo a mi hijo otra vez. Y hay un detalle más. No solo Jesús se acerca, no solo Jesús toca el féretro, no solo Jesús le habla al muerto, sino que además de eso, cuando estaba charlando tanto, se lo entrega a la mamá. Lea ahí la final del versículo 15. Se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Vaya otra vez con su mamá. Inmediatamente cambia el dolor de una mujer. Inmediatamente Jesús, con una sola palabra, cambia la vida de una mujer. La restituye de manera integral. Le trajo al hijo vivo y le da restitución cultural. Le entrega esperanza económica nuevamente. Le entrega un futuro para conocer a sus nietos. Le entrega un futuro prometedor. Allí está Jesús. Y pareciere que lo que dijo el centurión en el versículo 7 se respondiera aquí. Jesús, es que una sola palabra tuya, levántate. Lo que le hacen la pregunta en el versículo 7 del capítulo, ahora la está respondiendo versículos más adelante, diciéndole al muerto: levántate. Ya no está levantando a un enfermo, ahora levanta a un muerto. Ese es el poder de la palabra del Señor. No te confundas de aquellos que dicen que tus palabras tienen poder. Tienen poder para hacer reír. Tienen poder para avergonzar, pero nunca tendrán poder para levantar a un muerto. Nunca tendrán poder para restituir la esperanza a un pueblo. Nunca tendrán poder para levantar a alguien que se ha tropezado y ha caído. Jesús es suficiente y su palabra es suficiente. Ahora vemos que la palabra de Jesús tiene poder. Poder para liberar, poder para levantar a los que están muertos, poder para traer esperanza a los que no la tienen, poder para restituir al que estaba avergonzado, poder para fortalecer la fe del que está desanimado. Jesús hoy irrumpe en medio de nuestra necesidad para con una sola palabra traernos esperanza, para con una sola palabra traernos de nuevo a la vida. Jesús nos trae de nuevo a la vida de nuestros delitos y pecados. La palabra de Jesús tiene autoridad para dar gozo al que ha estado triste, al que ha estado deprimido, al que no ha querido salir de su casa. La alegría en medio de la tristeza y el dolor se hacen evidentes en esta porción de la Escritura. La palabra de Jesús es suficiente para animar a los desanimados, para fortalecer a los que están cansados. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, es suficiente para fortalecernos, para levantarnos cuando hemos caído. Es suficiente para irrumpir en medio de nuestra necesidad
en medio de nuestra realidad. Hoy es la palabra del Señor la que se cruza en nuestro camino, la que en medio de nuestra realidad nos da esperanza, la que en medio del quebranto de la salud nos fortalece, la que en medio de creer y pensar que no podremos, Él dice, es que no se trata de ti, se trata de mí, de mi palabra, de lo que yo puedo hacer. Cualquiera que sea la situación hoy que estemos viviendo, la palabra de Jesús es lo que tú y yo necesitamos. La palabra de Jesús es pertinente para irrumpir nuestros caminos, para cambiar el propósito de nuestra vida. La palabra de Jesús es suficiente porque es palabra de Dios. Cierra tus ojos por un momento, por un instante, no se vaya a quedar dormido. Cierre sus ojos por un momento y piense que hoy Jesús se está acercando a su necesidad, que hoy Jesús te está hablando al corazón. Quizás llegaste a este lugar preguntando, ¿dónde estás, Jesús, en esta área de mi vida? Y Jesús te está respondiendo, estoy cerca de ti, porque te amo. Estoy cerca de ti, cruzándome en tu camino. Estoy irrumpiendo tu realidad. Él te dice hoy, estoy cerca, estoy delante de ti y te miro con compasión profunda. Gracias, Señor, por ser compasivo. Gracias por cruzarte en mi realidad. Gracias por cruzarte en nuestra realidad hoy, Señor. Gracias. Gracias porque permaneces en medio nuestro. Y vienes para cambiar el propósito. Gracias, Señor. Amén. Y por último, ¿dónde estás, Jesús? Hemos visto a un Jesús que en un primer momento se acerca. Ahora en un segundo instante, un Jesús que irrumpe en la realidad de nuestra vida, en la realidad de la vida de una mujer que tenía mucho dolor, que tenía tristeza, y su palabra transformó esa tristeza, ese dolor, en gozo y en alegría. Pero por último, la palabra del Señor nos responde nuevamente a esta pregunta. ¿Está siendo Jesús reconocido? ¿Dónde estás, Jesús? Estoy cerca de ti, estoy irrumpiendo tu realidad, pero también estoy siendo reconocidos por los que ven mi mover y se asombran, por los que ven lo que yo hago y les produce glorificarme, les produce dar gloria, dar exaltación. La evidencia
del Hijo de Dios se hace aún más palpable. Versículos 16 y 17. Jesús está siendo reconocido. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Está Jesús en medio de una situación de dolor. Está Jesús en medio de una gran multitud. Todos quizás lo veían acercándose a esta mujer. Jesús estaba acompañando a la mujer en medio de la procesión. Jesús se manifiesta con una sola orden: levanta a este hombre y da evidencias de que él es el Hijo de Dios. Solo diciéndole: levántate, a ese muerto dio evidencias de que él era Dios mismo. Y hay gozo allí. Una orden es suficiente para levantar a este hombre. Algo que es antinatural. Lo que está sucediendo aquí es un portento. Es que no hay la posibilidad para un ser humano levantar a alguien que ha sido o ha estado muerto. Y aunque el texto bíblico no nos dice cuánto tiempo había pasado después de que murió, se hace evidente que no está acabando de morir. Por lo menos habían pasado un par de días para que lo llevaran ahora a sepultarlo. Pero eso no es lo importante aquí. La atención se centra en la manifestación de Jesús. La atención se centra en la evidencia que da Jesús de ser un gran profeta. Ojo, no un profeta, no uno de los que venían a denunciarle al pueblo el pecado, no uno de los que venían a hablarle de Dios al pueblo. No es un profeta, es un gran profeta. Y así es como es reconocido Jesús, como el gran profeta, la manifestación de un gran profeta que surgió de en medio nuestro, la manifestación del temor sobre las personas que estaban allí. Temor reverente, temor respetuoso, temor que lleva a expresar un gran profeta. Dios nos ha visitado. El Jesús que llegó en el versículo 11, ahora en el versículo 16 es reconocido como la visitación de Dios mismo a un pequeño pueblo. Dicen que quizás eran 500 a 1500 personas. Jesús fue a visitar a una mujer en una pequeña ciudad. Jesús hizo la parada. Dios mismo paró para encontrarse contigo, sin importar de qué gran ciudad seas, de qué gran familia seas, cuál sea el apellido que llevas o los números en tus cuentas. Jesús hoy ha decidido acercarse a ti. Jesús hoy ha decidido visitar a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Sus expresiones son de exaltación, son expresiones de reconocimiento, son expresiones de adoración a Dios en medio
de un funeral. Por causa de las grandes multitudes, Jesús hace el portento. Por causa de todos los que veían allí lo que Jesús estaba haciendo, Jesús se manifiesta con poder para mostrar que Él es Dios, que no hay nadie como Él. Jesús se muestra. Y una estrategia que hoy se utiliza en el marketing y que quizás sea muy buena, ya la había inventado el Señor antes. El voz a voz. Es que es a través del voz a voz que el Señor toma el propósito para que todo el mundo del primer siglo reconozca quién es Jesús. Su fama se divulgó por lo que otros decían. Su fama se divulgó por lo que se decía de él. Un gran profeta surgió en medio nuestro. Dios nos visitó como pueblo. Jesús se manifestó, se manifiesta y se manifestará en tu vida, en mi vida. Teme a Jesús. Teme al Señor. Témele. Arrepiéntete. Porque Él está aquí. Porque Él permanece aquí. Porque Él quiere manifestarse en tu vida. Porque Él hoy te mira con compasión. Porque Él hoy ha hecho cosas grandes. Hoy en medio de nuestro tenemos extranjeros. Y para ustedes que son extranjeros, el Señor mira con misericordia al extranjero. Mira con compasión a aquel que no está en su tierra. El Señor no es un Dios solo del pueblo de Israel. Es un Dios de las naciones. Y fija su atención en una extranjera y tiene compasión de ella. Y a través de ella, de toda la humanidad. Quizás han tenido que emigrar de su tierra. Pero el Dios de su tierra es el Dios que hoy adoramos. Es el Dios que mira con compasión, no al que tiene un apellido rimbombante. Es el Dios que mira con compasión a la humanidad, a tu vida. Es un Dios que te ama y que busca que le temas y le reconozcas. Jesús está pasando por aquí. El Señor está aquí compadeciéndose de nosotros. Nos está mirando en medio de nuestro dolor, en medio del quebranto. Nos está mirando en medio de la desesperanza. El Señor actúa en nuestra vida trayendo esperanza, dando paz, diciéndote y diciéndome: no he llegado tarde a la situación que vives. Estoy aquí contigo. No me he tardado en visitar tu vida y en cruzarme en tu camino. Hace parte de mi plan divino y el propósito eterno visitarte hoy y cruzarme en tu camino hoy. Jesús se acerca compasivamente a nuestra necesidad, manifestando su gloria en nuestras vidas, independiente de nuestra situación. A manera de aplicación, esta semana, en medio de cualquier situación difícil o dolorosa que se pueda presentar, en cualquier circunstancia, en el colegio, cuando llegue ese profesor que quizás no te quiere mucho, o en la universidad,
En ese momento donde llegas al trabajo y el jefe está difícil por esos días. En medio de los compañeros de la universidad que te juzgan por tener miedo al Señor y por glorificar al Señor. Aun cuando hay problemas en tu familia, el Señor Jesús está cerca. Y recuerda, en medio de lo que vivas esta semana, debes recordar, Jesús está cerca. Está aquí, me mira con compasión, me ama en medio de la situación que vivo. Está cerca a ti para consolarte, para traerte paz, para fortalecerte, para reconciliarte con Él mismo. Durante esta semana, en medio de tus quehaceres familiares, de las labores del hogar, en medio del mucho trabajo en la oficina y las cosas que tienes de la universidad, la invitación es que veas a Jesús irrumpiendo en tu cotidianidad. Cómo Jesús se mete en medio de tu quehacer diario para avivarte a una relación con Él, para que tomes tiempo para orar, para que tengas tiempo para leer su palabra, para que dependas de Él y su palabra te anime y su palabra te levante, te dé confianza, te dé gozo y su palabra te guíe en medio de las decisiones, en su buena y agradable voluntad. Que esta sea una buena semana para compartirle a otros, para contarle a otros en la familia, para contarle a un amigo, a un vecino, que el Señor orquestó un momento para encontrarse con nosotros, que el Señor nos está mirando con compasión, que el Señor a tu familiar, a la persona del conjunto, en la universidad o en la oficina, donde sea que estés, el Señor quiere cruzarse en tu camino. No le hagas el quite al Señor. No ignores lo que Él hoy quiere hacer en tu vida. Acompáñame y oremos por un momento.